mi nombre es Vanessa y junto a mis compañeras Jerica, Alondra y Lianelis les estaremos presentando lo que es la reconstrucción de superficies de hierro. Nuestros objetivos son presentar los objetivos de la investigación, la metodología, conceptos como cristalografía, capa superficial, reconstrucción de superficie limpia, distinción de configuraciones y también presentar los resultados y las conclusiones. Los objetivos de la investigación son presentar la cristalografía de superficie magnética viva, investigar las películas limpias a temperatura entre 5 y 300 Kelvin, determinar la influencia de la absorción de hidrógeno en la reconstrucción de estas capas utilizando el microscopio de efecto túnel y analizar el perfil de puntos con la técnica de difracción de electrones de baja energía. ¿Qué es la cristalografía? Es la ciencia que estudia los cristales y se denomina la capa superficial magnética viva a una superficie ferromagnética con magnetización perpendicular, decidiendo sobre las capas más profundas de hierro, no ferromagnéticas. ¿Qué es la absorción? Pues es un proceso por el cual los átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en una superficie de un material. Y un microscopio de efecto túnel, que por sus siglas es STM, es un instrumento para tomar imágenes de superficie a nivel atómico. La técnica LED, que es la técnica de difracción de electrones de baja energía, se utiliza para caracterizar superficies. Se suele incidir con electrones con energía cinética de 100 electrovoltios y esta calcula la longitud de onda de los electrones incidentes. Cabe destacar que muchas películas muestran un orden magnético complejo con una temperatura crítica inferior al de la superficie. Ahora continuamos con el método experimental. Las mediciones se llevaron a cabo con un microscopio de efecto túnel y se hicieron a baja temperatura. Para que se lograran estas temperaturas se hizo dentro de un criostato. ¿Y qué es un criostato? Pues es un instrumento que ayuda a mantener las temperaturas bajas y para esto se empleó baños de nitrógeno y de helio líquido. Se prosiguió a pulverizar catódicamente el monocristal de cobre. ¿Y qué significa catódicamente? Pues es un proceso físico donde se produce la vaporización de los átomos de un material sólido. Luego se adquirieron los resultados de la curva de intensidad versus energía a diferentes temperaturas. Finalmente, se analiza el perfil puntual para determinar la dependencia entre la temperatura y la reconstrucción de esta superficie. Aquí tenemos lo que son imágenes STM a 5 grados Kelvin que muestran una película de 7 ml cultivada a temperatura ambiente y fotografiada a 5 grados Kelvin, donde los átomos que aparecen con un mínimo de corrugación debido a la baja presión residual del centro del criostato, la contaminación por gas hidrógeno molecular residual es insignificante. O sea, insignificante por debajo del 5%. En las imágenes B y D muestran el átomo dispuesto en patrón de cuadrados rotados y rombos característicos para reconstrucciones simétricas con P4G 2x2 y la imagen C revela el largo del alcance del orden de la reconstrucción a 5 grados claramente. Ahora aquí tenemos imágenes a 80 grados Kelvin y 300 grados Kelvin y estas imágenes muestran dos películas preparadas de manera similar en comparación a la STM en 5 grados Kelvin, solo que estas imágenes a 80 grados Kelvin, aparentemente las áreas reconstruidas e incluso las no reconstruidas pueden verse vistas también a 2x1, no solamente a 2x2. Y sin embargo, la mayor distorsión observable en relación con la red FCC muestra nuevamente ángulos de enlace similares a los BCC de 70. El debilitamiento de la reconstrucción en las imágenes de 80 grados Kelvin puede interpretarse como un precursor de la reconstrucción en las imágenes STM a 300 grados Kelvin. Esto se observa en la figura C. Además, algunos defectos puntuales presumibles debido al cobre residual del sustrato. Las imágenes de 300 grados Kelvin muestran la red cuadrada ideal FCC 100. Los datos LED presentados en las imágenes en las siguientes secciones, sin embargo, muestran que la desaparición de la reconstrucción en las imágenes STM no refleja correctamente el estado de la superficie, sino que es una consecuencia de la dinámica de la superficie a 300 grados Kelvin. LED es dependiente de la temperatura entre 150 y 300 Kelvin, pues la reconstrucción de P4G 2x2 parece desaparecer en las imágenes STM entre 80 y 300 Kelvin. Si este es realmente el caso, debería ser visible la dependencia de la temperatura de los puntos LED de orden fraccional, dado que en los puntos 1 medio son demasiado débiles en la superficie limpia. Solo se pueden utilizar los puntos LED 1 medio. En la siguiente figura se muestra la dependencia de la temperatura de los perfiles de punto LED de orden fraccional 1 medio. Mientras se está enfriando la muestra de 300 a 150 Kelvin, al observar los datos del aumento de temperatura, podemos observar cómo la señal parece disminuir 3 veces más. Esta disminución es continua y se debe principalmente al movimiento térmico no correlacionado de los átomos de la superficie. Este es el factor Debye-Waller para una temperatura de Debye de aproximadamente 300 Kelvin. Cabe destacar que la corrección fraccional de Debye-Waller se utiliza
utilizada solo puede ser una aproximación. Un ejemplo de la relación de intensidad resultante sobre el rango de temperatura es la relación de intensidad resultante, como vemos aquí en la fórmula, y cae menos del 30% sobre el rango de temperatura considerado de 150 a 290 Kelvin, como se muestra en la figura B, que indica la reconstrucción permanece intacta hasta 290 Kelvin. Por tanto, el presente caso, el error estimado es de más o menos 15% para una variación de más o menos 20% de la temperatura del T-by, dependiente de las aceptaciones. La influencia del hidrógeno en la superficie de reconstrucción se ve de tal manera que al administrar 5L de hidrógeno en la muestra, en la superficie de la capa de hierro, se observa que no hay una reconstrucción de la superficie, que más bien los hidrógenos se acomodan, como se puede observar en la figura C, de manera de rombo. Sin embargo, al aplicar hasta 80 grados Kelvin y aplicar hasta 100 L de hidrógeno, se puede observar que ocurre una absorción de hidrógeno en los puntos, ¿verdad? De triple coordinación de la estructura de la capa de hierro y ocurre una deformación zigzag como se puede observar aquí en comparación este rombo con este rombo de acá, está un poco expandido y esto ocurre por la absorción del hidrógeno en la capa de hierro. Como conclusión, las muestras de STM muestran grandes dominios P4G 2x2 en 5K, mientras que para 80K y 300K hay falta de homogeneidad y parte de desaparición de las imágenes cuando ya sobrepasa los 300K. Y estas pueden estar relacionadas pues a la presencia de límites de dominio móvil. El ferromagnetismo también juega un papel muy importante en la superficie, ya que está relacionado a la reconstrucción de la misma, ya que contiene configuraciones atómicas muy parecidas a la disposición atómica local de la fase masiva. También, ¿verdad? La absorción de hidrógeno es significante en altas cantidades, o sea, en altas dosis de hidrógeno en la superficie. Se puede observar que puede transformar una estructura P4Mg a 2x2 a una estructura P2x1. Y pues la importancia de los hallazgos de esta investigación es que nos permite conocer el comportamiento de la reconstrucción de la superficie bajo ciertas condiciones, en este caso, pues temperatura y absorción de H2. A partir de esos datos, pues se pueden hacer aplicaciones de reconstrucción de superficie y tecnología de mono y multicapas para para ser desarrolladas en diversos campos de investigación. Finalmente, esta es la referencia de la investigación la cual estábamos discutiendo hoy. Gracias por su atención.